porque nosotros ciertamente necesitamos la ayuda del Señor para que su Espíritu esté con nosotros y que también ustedes puedan ser edificados por medio de la palabra. Soberano Dios, Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias, Señor, que verdaderamente podemos postrarnos delante de ti. Tú eres el Rey soberano, el omnipotente, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos ha dado vida por medio del poderoso mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Señor, que tú nos has congregado en este día, en este lugar, con el fin de primeramente, Señor, exaltar a ti alabanza, glorificar tu nombre y también poder, oh Dios, exponer, espigar muchas enseñanzas que tienen que ver con la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Señor, llénanos de tu Espíritu a nosotros, Señor, tanto a tu sierva y a mí, oh Dios, y danos oídos para oír y un corazón receptivo. Te pedimos, Señor, que tú seas muy, pero muy exaltado, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos leer un texto que será central. Le voy a pedir a la hermana Margarita que lo lea, porque vamos a hacer esto en conjunto. Romanos capítulo 8 va a ser el punto de partida de lo que se va a hablar acá. La manera que vamos a proceder es que esta conferencia tiene 3 partes. Luego tomaremos un receso y luego del receso pues tenemos una persona que va a hablar y a testificar algo muy hermoso. Y luego tendremos la tercera parte y luego vamos a tener un tiempo de coronía y de refrigerio. El tema, porque están tomando notas, es la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Prestemos atención a la lectura de Romanos capítulo 8, del 28 al 31. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese capítulo de Romanos, particularmente esa escritura, nos llena de esperanza, porque verdaderamente dice que ¿a quién es que todo obra para bien? A los que aman a Dios. Y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Confiamos que todos los que estamos aquí, todos somos personas que amamos a Dios. Y cuando uno le pregunta a una persona en la calle, ¿usted ama a Dios? Dice, bueno, sí, yo lo amo. Pero esa persona hace lo que le da la gana con su vida. Entonces, eso no es evidencia. Es a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito. Entonces, yo quisiera, durante estos últimos años, nosotros somos testigos de grandes calamidades, de grandes cosas que han acontecido en la tierra. Nosotros recordamos el 9/11. ¿Quién puede olvidar el 9/11? Yo recuerdo dónde yo estaba en una oficina en mi trabajo, ¿verdad? Estaba trabajando cuando lo escuché por la noticia, cómo esos aviones habían impactado la Torre Gemela. Miles de personas murieron y la pregunta que se hacen los seres humanos, ¿dónde está Dios? Ellos esperan que Dios, cada evento, cada cosa catastrófica que acontece en el universo, Dios tenga que intervenir o que Dios es el culpable. Eso no es lo que la Biblia enseña.
La Biblia, en esas torres gemelas también habían creyentes, habían pastores, habían personas, habían jóvenes, habían niños que también perecieron. Entonces, la pregunta es, ¿quién está en control? ¿Quién tiene el control del mundo? Tenemos tres opciones, solamente tres. Opción número uno, el diablo es que tiene el control del mundo y él hace lo que le da la gana. Esa opción nosotros no la podemos aceptar. Opción número dos, bueno, todo es al azar, es decir, algo coincidencia. Bueno, eso es una coincidencia que esto pasó. Esa opción tampoco la podemos aceptar. Porque cuando nosotros hablamos de que, y lo acabamos de cantar, de que Dios es soberano, estamos hablando que Dios está en absoluto control de absolutamente todas las cosas que acontecen en el planeta. Él tuvo control o dominio desde que creó al hombre. Él tuvo dominio aún antes de crear al hombre. Dios es soberano. Y las cosas que acontecen, el origen del mal, el origen del sufrimiento, el origen del pecado, el origen de las enfermedades, tienen un solo origen. Yo lo dije ya, Génesis capítulo 3, la caída del hombre. El hombre peca, el hombre queda destituido de la gloria de Dios y felizmente Dios interviene en el huerto y el hombre, en vez de salir completamente derrotado, Génesis 3:21 dice que el hombre sale con túnicas de piel. Vamos ahora, queremos entrar con ustedes a esta parte, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre lo que la Biblia dice sobre el sufrimiento. La primera parte de esta conferencia es la Biblia y el sufrimiento. Tenemos que, como creyentes, nosotros vamos a la fuente de la sabiduría, del entendimiento que son las Sagradas Escrituras. Primeramente, ¿cuáles son algunas razones por las cuales los seres humanos sufren? Yo estoy seguro que algunos de nosotros, en algún momento dado, nosotros hemos sufrido de alguna otra razón. Nosotros hemos tenido personas que han padecido de enfermedades, que han muerto de cáncer. En el caso mío, mi papá, mi mamá, mi hermano murió de SIDA. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cosas, entre comillas, horrendas que han acontecido. Vamos a ir primeramente a lo que dicen las Escrituras. La primera escritura es, yo le voy a citar, quiero citarte a Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Yo no voy a leer, yo lo voy a relatar un poco, porque si busco toda esta escritura, el tiempo no nos va a dar y queremos, ¿verdad?, que sea algo ameno y podamos compartir. En Juan capítulo 9 se relata este hombre que está ciego de nacimiento. ¿Usted recuerda? El hombre que está ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque en esos tiempos se le daba el motivo por el cual una persona estaba enfermo o enferma, era porque ha pecado. Es decir, que por pecado, hasta cierto punto sí, tiene razón, el origen de toda la enfermedad, todo tiene sus raíces el pecado. Pero, ¿qué fue lo que Cristo dijo en Juan 9? ¿Verdad? Dicho sea de paso, que este ciego era ciego ¿de qué? De nacimiento. Segundo, ¿cuántos años tenía? 38 años de edad. Y dice Jesús, miren lo que Cristo dijo, que este hombre, mire esto, hermano, que este hombre había nacido ciego. ¿Para qué cosa? Para que Dios sea glorificado. ¿Cómo? Que mi papá, que mi hijo querido nació ciego. Exactamente, él, en el caso de él, nació ciego, 38 años de edad, y con el fin de que Dios sea glorificado. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? De que Dios sea glorificado con relación a alguien que nace ciego. Bueno, en esta parte de la Biblia nos enseña bastante que mire que él tuvo 38 años. A lo mejor él estaba pidiéndole desde que era
un niño, un adolescente, y el Señor esperó el tiempo perfecto de él. Aquí aprendemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, sino es el tiempo del Señor. Y ese tiempo fue tan perfecto que Él le dio la sanación. Y no solamente le dio la sanación, sino que el nombre de Jesús fue grandemente glorificado. Para eso fue, para enseñar la gloria de Dios. Aquellos que a lo mejor no creían, ¿verdad? Aquellos a lo mejor que no habían tenido esa experiencia con el Maestro. Pero el propósito de Jesús es solamente sanar a este hombre de su ceguera. Eso para el Señor Jesucristo, eso es sumamente fácil. Él no solamente sanó a los paralíticos, Él sanó a los cojos, Él también resucitó a Lázaro de entre los muertos después de estar, ¿cuántos días estuvo ya? Tenía ya 3 días que estaba en la tumba. Pero si usted lee el versículo 35, cuando él testificó y se identificó con Jesucristo, Jesucristo quería llevarlo de sanarlo físicamente a sanarlo espiritualmente. Esos 38 años hay algo que hay que captarlo, hay que entenderlo, y para eso hay que investigar un poco. 38 años porque el pueblo de Israel estuvo caminando con Dios, entre comillas, pero era ciego espiritualmente. Yo digo esto porque esto era una de las señales que está en el libro de Juan. Y ustedes saben que me han oído predicar que hay 6 señales en el libro de Juan. Esta es una de ellas. Y esa señal era Israel aparentemente caminaba con Dios, pero estaba ciego. Esos 38 años, 40 años que estuvo en el desierto. Es un símbolo de Israel, la ceguera espiritual. Y luego el Señor lo sana. Y luego a él lo expulsan de la sinagoga. Mira, cualquier persona que se identifique con Jesús va a ser expulsado de la sinagoga. Y a él lo expulsaron. Ya no se podía congregar. Mira lo que dice el versículo 25. Oyó Jesús que le habían expulsado. Mira esto. Y hallándole, significa que él lo buscó. Significa que él lo buscó. Es importante que nosotros entendamos que Dios, en su soberanía, es que busca al hombre. El hombre nunca busca a Dios. Si usted está aquí y usted cree que algún día yo voy a servir a Dios, yo quiero decirle que usted nunca va a tener eso. Hoy, en el día de hoy, Dios le brinda esta oportunidad a usted para que usted escuche la voz de Dios y que para que Dios también le quite la ceguera espiritual que usted tiene. Pero no todo lo que dijo, la ceguera física quería llevarlo a sanarle espiritualmente, porque en Adán todos somos ciegos. Tenemos una ceguera. O sea, usted tiene 20/20, ustedes, yo me dice el examen, fui al oculista y me dice, estoy perfecto, gloria a Dios, no tengo ningún problema. Pero si Cristo no habita en usted, usted está completamente ciego, usted anda en tinieblas. Y Cristo viene y lo encuentra y él es sano de su ceguera. Razón número 1 por la cual, para que Dios sea glorificado. Es decir, que cuando estamos enfermos, Dios puede usar esa situación, esa enfermedad, para Él glorificarse. Considere para que Dios se glorifique en medio de ello. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Recuerdan esa escritura? Hablando con los corintios. Por lo tanto, pruébese a sí mismo y coma el pan y tome la copa. Y luego le dice, por lo cual hay algunos enfermos y muchos duermen. Entonces, la enfermedad y el sufrimiento puede ser parte de Dios cuando quiere disciplinar a sus hijos amorosamente. Porque Dios, al hijo que ama, ese castiga. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, que los corintios habían pecado. Había un desorden en la iglesia y algunos de ellos fueron castigados estando enfermos. Por eso que dice, por lo cual algunos están enfermos y algunos duermen. ¿Qué significa eso de duermen? Pero mire, eso fue un acto de misericordia, porque eran sus hijos. Él se lo llevó quizá prematuramente por la desobediencia. Entonces,
Razón número 2, la Biblia presenta que algunas personas sufren por la disciplina del Señor. Esa escritura, hermana Margarita, que la hermana leyó en 1 Corintios capítulo 3, versículo de 3 a 7, aquí habla también de algo muy importante que tiene que ver con relación a la consolación en medio del sufrimiento. La escritura que leyó nuestra hermana al abrir la reunión. Sí, dice: bendito sea a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí habla de la consolación, ¿verdad? ¿Quién más? Nuestro consolador, nuestro amado Señor Jesucristo. A veces nosotros pasamos tribulaciones, ya sea como al principio dijo el pastor, ya sea enfermedades, abandono, también hay sufrimiento, aunque ustedes no van a escuchar lo que es raro. También las personas mayores sufren cuando ya se ven avanzada la edad. Yo estaba haciendo muy en cuenta esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros no pensamos que las personas mayores también sufren, hermano, cuando ya se ven avanzados de edad. También el abandono a veces de los hijos, ¿verdad? Abandono a veces de los esposos, ¿verdad? También hay personas que sufren situaciones económicas, ¿verdad? Pasan por ese trance, ¿verdad? Esas pruebas, esos sufrimientos, lo que es, ¿verdad? Que la economía, de un momento estamos bien y de un momento, ¡che!, no hay nada, ni siquiera nada en la nevera. También sufrimos, eso también son sufrimientos, hermano, devastadores. Pero dice la palabra que nosotros tenemos al gran consolador, a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué Él nos puede consolar tan grande? Porque Él padeció. Él padeció, hermanos. Él estaba 100% hombre, 100% Dios. Y Él, antes de ir a Gólgota, Él fue a donde estaba, en el Getsemaní. Y dice que Él le suplicaba al Padre que le hiciera, ¿qué? Pasar esa copa. Y Él clamó al Padre y le dijo: Padre, hazme pasar esta copa. Y después Él dijo, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Él, como padeció hasta lo sumo. No es que padeció solamente, hermano, Él padeció. Él sabía que iba a cargar el pecado suyo y mío. Y Él clamó al Padre. Así nosotros a veces, ¿verdad? Estamos cansadas, no podemos a veces ni clamar. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Así como Dios clamó, como nuestro amado Jesús clamó en el Getsemaní, ¿verdad? Pero Él hizo la voluntad del Padre. Él fue ¿a dónde? A la cruz. Así que, hermanos, si que usted está clamando y no tenemos esa respuesta ahí inmediata, y a lo mejor esas oraciones no son contestadas, es para la gloria de Dios, porque Jesús, gracias a esa cruz, nosotros estamos disfrutando de esa gloria. La gloria de Cristo fue revelada ahí en el Calvario. Por eso Él es consolador de nosotros. Él nos puede consolar en todas las tribulaciones. ¿Quién sufrió más que nosotros? Acuérdense que fue Él. Y Él vio su gloria, la gloria. Y así mismo nosotros veremos, como hijos de Dios, veremos la gloria del Señor, ¿verdad?
usted algún día va a estar bien, como usted es consolada por el Señor, porque dice, Cristo nuestra consolación, así usted un día podrá consolar a otros, podrá decir, mira, confía en el Señor, no importa, como dice Isaías, no importa aunque estés cruzando por esas aguas, no te hundirás porque Dios tiene cuidado de ti. Aunque estés por el fuego, porque a veces la prueba, a veces los sufrimientos, hermano, es peor que un fuego. Y no te quemarás, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, ahí usted aprende a hacer también consolación. Algún día va a venir alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra porque usted dice, yo estuve también ahí mismo, en ese fuego, y mira, estoy entera, estoy gracias a Dios contando la gloria de Dios. Así que por eso estos versículos me encantan, porque nos enseñan a nosotros cómo también podemos ser bendiciones. Así que los sufrimientos también sirven para ayudar, para beneficio de otros. En Hebreos también, nosotros en Hebreos capítulo 12, es parte de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 12. Voy a sintetizar porque no podemos quiero tomar un poquito de tiempo para esto nada más, porque tengo muchas cosas que compartir. Dice aquí que, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Entonces el Señor disciplina a sus hijos. Todos nosotros sabemos lo que es la disciplina. ¿Y a quién le gusta la disciplina? ¿Verdad? No le voy a relatar el ejemplo clásico que yo le he contado muchas veces a ustedes. La paliza que me dieron mojado porque yo desobedecí a mi mamá siendo niño. Entonces, la disciplina no es de gozo. Dice aquí que si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os ciudadanos sin disciplina, de la cual han sido todos partícipes, entonces sois bastardo y no hijo. En otra palabra, dicho sea de paso, mire, una de las cosas que más me impacta es que dice la Biblia que Cristo aprendió obediencia. ¿En qué? En lo que padeció. Aprendió obediencia en lo que padeció. Entonces, el ejemplo clásico de quien es disciplinado no somos nosotros, ni tampoco, ni soy yo, ni es nadie, es el mismo hijo. Vamos ahora, rápidamente, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice que son temporales. Vamos a tocar esa parte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son temporales, ¿y qué dice ahí que va a ser? Porque cuando nosotros sufrimos, ¿verdad? Es un gran aprendizaje para nosotros. A nosotros nos fortalece. Usted sabía que la prueba, en su debilidad, Él es el fuerte. Él le da fuerzas, ¿verdad? Nos afirma. También dice, cuando haya padecido un tiempo, dice, Él nos perfecciona. ¿Nos perfecciona a quién? ¿A quién? Tenemos que estar a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Nos perfecciona cada vez para nosotros tener esa imagen de Cristo, ¿verdad? Nos va perfeccionando, ¿verdad? Las pruebas es como cuando usted mete un oro a fuego, ¿verdad? Ahí es lo que usted sabe si es verdaderamente oro o es fantasía. No sé cómo llaman en otros países, ¿verdad? Baja, se le va saliendo. Entonces, si tiene impurezas, se va saliendo y queda el oro brillante. Nos perfecciona a nuestro amado Señor.
nos mantiene firmes. Porque a veces nosotros estamos tambaleando, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? Lance con la mano. Nos afirma, las pruebas nos afirman. Porque a veces solamente venimos como religiosos. A veces solamente estamos pero no estamos. Estamos el cuerpo, pero la mente está en otro lado. Nos afirma, las pruebas nos afirman, hermanos. Nosotros a veces estamos tibios. Y el Señor dice que no nos quiere tibios. Nos quiere fervientes. Entonces, para eso nos ayuda bastante las pruebas a nosotros. Nos fortalece y nos establece. Nos establece en el caminar. En el caminar. Dice, no son sus caminos, sino es el camino. Ahí nos establece, en el camino que es Cristo. Deuteronomio capítulo 8, partiendo del versículo 15-16. Mire lo que Dios le dice a su pueblo Israel, que había caminado por 40 años por el desierto. Mire usted, hermano, dígame usted que le digan a usted que usted va a viajar, digamos, desde el Bronx a Brooklyn. Y usted dice, bueno, yo sé que ese viaje en automóvil toma 45 minutos, vamos a decir. Si me voy caminando, me va a tomar quizás 6 horas. Pero ¿qué tal si le coge 40 años llegar ahí? Eso fue lo que pasó con Israel. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Usted sabe, ¿verdad? Cuando van a hacer una carretera, pues es una línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Por eso se busca, se economiza tiempo. Donde estaban ellos, el pueblo de Israel, estaba en Egipto, a la tierra de Canaán tomaba 11 días. 11 días y le tomó 40 años. ¿Por qué? Aquí dice, versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. ¿Quién fue que lo hizo caminar por ahí? ¿Quién fue? Dios. No fue el diablo. Por favor, no le demos culto al diablo. El diablo. Hay creyentes que todo hasta lo ven en la sopa. El diablo. ¿Dónde está Dios? Yo soy un hijo de Dios. Por favor, no me diga a mí que yo soy un hijo de Dios y que yo voy a ser una marioneta de Satanás. No. Es una teología completamente defectuosa. En muchas iglesias todo es el diablo. Todo. No. Aquí dice, te hizo caminar por el desierto, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y de sed. Te hice pasar sed. Donde no había agua. Dios sabía que no había agua. Vamos a ver por qué. Y Él te sacó agua de las rocas del Pedernal. Él sabe que en un desierto no se puede vivir sin agua, pero Dios sabía dónde estaba el agua. Te sustentó con maná en el desierto. No tenían comida, no hay vegetación, no hay animales para cocinar su carne. Dios le mandó 6 días a la semana a la carne. El maná caía. Y estoy 100% seguro que en ese maná estaban, como dice la vitamina, 1 a day, 1 a diario, es suficiente, un suplemento. No, ahí estaba absolutamente todo, porque Dios fue que creó el cuerpo humano. De manera que el cuerpo es orgánico, el alimento era orgánico, bajado del cielo y tenía todos los nutrientes. Y le dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Qué más hizo el Señor? Afligiéndote. ¿Y qué más? Probándote. ¿Con qué propósito? P-A-R-A. Se lo he enseñado, subrayo. Para a la postre hacerte ¿qué? Bien. Hacerte bien. Hacerte bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que son llamados según su propósito.
Todo en la vida de un hijo de Dios redundará para bien. Los episodios amargos, los días de lluvia, los días de tristeza, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, Dios lo va a tornar para bien. Dice aquí, para la postre, hacerte bien. Reiteramos en Romanos 8:28, todo obrará para bien. Ahora, aquí en Romanos 8:17-18, le voy a pedir a Margarita que exponga un poquito sobre esto aquí en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, pongamos mucha atención. Disculpen, 17 y 18. 17 y 18, ya eso lo hemos puesto. Romanos 8, 17 y 18, disculpen. 8. 17 y 18. En Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. ¿Esto para quién es? Para los que amamos a Dios, ¿verdad? Así que los sufrimientos, lo que estamos padeciendo, a pesar que cuando nosotros estamos padeciendo, ¿verdad? Es bien, nuestro corazón como está en aflicción, porque sufrir, los sufrimientos significan aflicción, pena, dolor. Cuando nosotros pasamos por ese proceso, a veces es duro que alguien venga, Jehová es tu pastor y nada te faltará, ¿verdad? Es duro, es bien duro. Me acuerdo de Pedro, ¿verdad? Sí, yo voy y camino. Y después Pedro estaba caminando sobre las aguas y Pedro quitó la mirada, ¿verdad? Eso nos pasa cuando nosotros quitamos la mirada de las promesas de Dios a nosotros. La aflicción se vuelve más fuerte. La esperanza ya no tenemos, ¿verdad? Yo me creo que algunos de ustedes han pasado eso. Yo lo he pasado. Por eso yo puedo dar consolación. Porque una vez clamé al Señor. Y no clamé de rodillas. No clamé en una iglesia. Clamé en la 181 de San Nicolás. En la calle donde que millones de personas pasan ahí. En ese entonces pasaban muchas personas y no se podían dar cuenta de la aflicción de espíritu, de la aflicción del alma, de la aflicción de mi cuerpo, todo que yo tenía. Pero había uno que estaba los ojos puestos en mí. Había uno que no me había desamparado, porque la palabra que Él me dio, cuando Él me recogió, me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Mía eres tú. Gloria al Señor. Esos somos los que amamos a Dios. Y así que usted no piense, a lo mejor no hay nadie que le socorra. A lo mejor usted piensa que ya está en lo más último de su agonía. Pero ahí está el Señor teniendo cuidado de usted, porque está poniéndola, la está preparando, el alfarero hace como a él le place, por eso es la soberanía de él. ¿Podrá el barro decirle, hazme de esta forma? No. ¿Podrá el barro decir, no, yo no quiero pasar por ahí, yo quiero pasar por acá? No. ¿Sabe por qué? Ahora yo lo entiendo. Todo lo que yo pasé. Porque el Señor, como decía, Él para el propósito que tenía con mi vida. Él tiene todavía. Porque no ha terminado. Para eso son los sufrimientos. Y vemos la gloria de Dios.
en ellos. Así que nosotros, como heredamos los sufrimientos de Cristo, si Él es nuestro Salvador, nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Somos coherederos de Él, también heredamos los sufrimientos que Él padeció. Nadie nos va a excusar. Aquí no es como, a veces le han metido un falso evangelio, una falacia. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo que tu problema se va a resolver. No. No podemos estar predicando así. Seremos partícipes también de sus sufrimientos. Como Él sufrió, también nosotros padeceremos. Pero esa promesa de Él, ¿verdad? Esa promesa, yo me agarraba de esa promesa. Siempre así, me agarro de las promesas. ¿Por qué? Por eso es bueno, hermana, saber las promesas de Dios. Porque esas son las que nos van a dar ese aliento que necesitamos. Observe aquí en el versículo, vamos a interpretar el texto, versículo 17 y versículo 18. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué viene primero, los padecimientos o la gloria en los dos versículos? En el versículo 17, ¿qué viene primero? ¿Qué viene primero, los padecimientos o viene la gloria primero? Y en el 18 también. ¿Usted cree que eso está ahí por coincidencia? Primeramente dice, en el versículo 17, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Y luego dice, bueno, seremos también glorificados. Versículo 18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del presente siglo. Y luego dice, y habla de, no se puede comparar con la gloria venidera. Entonces viene, padecimiento viene primero y padecimiento viene primero y luego ser glorificado. Vienen las aflicciones y luego viene la gloria. No cambia, no vas a cambiar. ¿Está escuchando? Eso no se puede cambiar. Dice, mientras hablo, me viene Filipenses capítulo 2, uno de los pasajes más cristológicos de toda la Biblia, que dice que la mente de Cristo haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, y luego nota el descenso, que siendo Dios, no escatimó ser igual que Dios, sino vino, se encarnó. Y no solamente se encarnó, sino que tomó semejanza de hombre. Ya es una humillación porque Dios es Dios es espíritu. Luego de hombre dice que Él padeció. Pero no solamente dice que padeció, sino que padeció y que murió. Y no solamente dice que murió, que fue una muerte de cruz. Maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Maldición, maldición. Y luego de eso usted lee, por lo tanto, por cuanto Él padeció, ahora viene la gloria. Es lo mismo aquí. Entonces los creyentes creen que Dios les va a dar solo que atajos, shortcut. Que no puedo más con esta cruz, no puedo. Pues sí puede. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, entonces que los padecimientos, las escasez, los problemas, las situaciones en la vida, todo lo que acontece es parte. Ahora, vamos a llegar a esta otra parte ahora. La parte de que nosotros debemos esperar los sufrimientos. Pero una de las cosas más extraordinarias es que Dios está en medio de todo eso, ¿verdad? Cuando lleguemos a Job, yo les voy a explicar un poquito de eso. Dice aquí, yo no lo voy a leer, el tiempo, estoy luchando con el tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Ahora, quiero ir brevemente a Mateo capítulo 5, versículo 12. Ahí habla de que somos bienaventurados si padecemos por causa de la justicia. Entonces, por causa de la justicia, ¿qué significa? Por causa de ser creyente, porque somos justificados por la fe. Nosotros, bienaventurados, los que padecen o los que sufren por causa de la justicia. En un momento dado, usted va a ser mal interpretado. En un momento dado, usted va a ser, le van a hablar algo erróneo, algo falso de usted. Si es por causa de la palabra, usted es bienaventurado. En Juan capítulo 15, 18 al 21, habla de que el mundo nos va a aborrecer.
El mundo va a aborrecer a los creyentes. Los creyentes no son muy famosos en este mundo. Diariamente mueren docenas y docenas de creyentes en persecución en diferentes partes del mundo. Yo notaba el otro día, creo que en África, entraron y ahí estaban en una reunión, creo que más de 140 personas, 170. Los ametrallaron, mataron todos, unos radicales de otra religión. Entonces, hay padecimiento por causa del Señor. Ahora, la otra parte que viene ahora es que debemos recordar a aquellos que sufren. Recordar a aquellos que sufren. Aquí viene ahora la parte del texto que se leyó. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7, que fue ese texto, un texto áureo, un texto clave. Mire esto. Yo no sé cuánto le ha pasado esto a ustedes, pero uno se dirige al hospital para ver a un enfermo. Y va al hospital, y antes de ir al hospital uno ora, se encomienda a Dios y dice, bueno, tengo que ir a darle ánimo a mi hermano, a mi hermana. Resulta ser que antes de nosotros llegar, Dios ha estado tratando con esa vida en esa cama. Y esa persona ha estado leyendo la Biblia, ha estado orando ahí en la cama y está llena de fortaleza. Y yo voy a consolarlo. Y antes de que yo comience a consolarla, esa persona abre su boca y comienza a consolarme a mí. Comienza a consolarme a mí y no se queda como pro. Yo esperaba ver a esta persona completamente, ¿verdad? Calladito, quejándose. Llámame al médico, dame otro calmante. No. En otras palabras, Dios le ha consolado. Y con esa consolación, Dios nos consuela a nosotros. Entonces, aquí en Santiago 1:27, vamos a leer ese versículo, por favor. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué dice aquí esas dos? ¿Quiénes son? ¿Huérfanos? Viuda. ¿Por qué escoge a esa persona? Habiendo tanto. En esos tiempos, recuerden esos tiempos, no había ningún tipo de ayuda. Un niño que quedaba huérfano podía morir porque no tenía manera de sobrevivir. Entonces se le habla que esos huérfanos están sufriendo y hay que atenderlos. En esos tiempos no había ningún tipo de ayuda social, entonces las viudas habían que ayudar. ¿Ustedes recuerdan la iglesia primitiva en Hechos 6? Que dice que se colectaba y luego hubo la crítica y se cogieron los 6 diáconos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Para poder ayudar a las viudas. Ahora, con relación verdaderamente a los sufrimientos, nosotros tenemos que soportar los sufrimientos por hacer el bien. Por hacer el bien. Vamos a buscar, aquí hay 2 pasajes, pero solamente vamos a usar uno. Vamos a usar 1 de Pedro, capítulo 3, del 13 al 17, y vamos a leer esa escritura. 1 de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecieis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo dice el versículo? La primera parte. ¿Por qué razón es que a veces padecemos? La primera parte, versículo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Por causa de qué? ¿Por qué se si padece? vosotros seguís ¿Por causa de qué? el bien? Por causa de la justicia, es el punto. Ahora, hay que advertir que a veces se padece por nuestra propia culpa. Tenemos que ser justos
y entrar la categoría que a veces uno sufre porque, digamos, si uno peca contra Dios. Le voy a dar un ejemplo, no lo tenía en mi nota, eso vino ahora mismo. David pecó contra Dios, ¿no? Tomó la mujer ajena, tomó la mujer de un soldado llamado Urías Eteo. La codició, tomó dormió con ella. Luego resulta ser que le manda una nota, estoy embarazada. ¿Ah? Luego viene Dios, porque por cuanto David era un hijo de Dios, Dios le envía al profeta Natán, lo confronta, le da una parábola. Resulta ser que había este hombre que tenía una finca muy grande y lo tenía todo. Pero había gente que solamente tenía un corderito. Y ese hombre que era rico, que tenía toda esa abundancia, ¿sabe lo que hizo él? Cogió y ese corderito se lo cogió y lo mató y se comió el cordero. David dice, ¿y qué? Natán dice, ¿qué tú crees que se debe hacer con ese hombre? ¡Ja! Que tal hombre muera, tú eres ese hombre. Oh, lo correcto, el pecado. Dios ha remitido tu pecado. ¿Cómo? Si Dios perdonó a David. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu piedad, lávame de mi maldad. Contra ti he pecado delante de Dios y he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame de mi maldad. Magnífico, Dios lo perdonó. Pero ya había el pecado. Número 1, tomó la mujer ajena. Segundo, mandó a matar al marido de la mujer para descubrir, porque el pecado para el pecado. Entonces ahora él derrama su alma en arrepentimiento, se arrepiente, Dios lo perdona. Ah, pero ahora ¿qué? Ahora él comienza a orar porque el niño, ella está embarazada, y había problemas, y dijo, no, ese muchachito va a morir. Y murió. Pero qué cosa más extraordinaria, Dios lo consoló y luego le dio a Salomón con esa misma mujer, uno de los hombres más sabios del mundo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? La consecuencia de su pecado. Entonces el punto es que a veces por nuestras desobediencias, todos nosotros sabemos lo que es la desobediencia. Tenemos más práctica siendo desobediente que obediente, sí o sí. Tenemos más práctica desobedeciendo que obedeciendo. Ahora, Dios quiere que eso sea a la inversa. Que por el Espíritu de Dios en nuestras vidas y por la palabra, la administración de Dios en nuestras vidas, seamos hijos obedientes. Ahora, vamos a continuar ahora. Ahora, esta parte viene ahora. La parte de que todo obra para bien. Queremos ahora desglosar un poco el texto principal de esta conferencia, que es Romanos 8, 28 en adelante. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Primeramente, primera clasificación, las mejores cosas obran para bien para los creyentes, las cosas buenas. Nos agrada que cosas buenas nos acontezcan y que obren para bien. Fíjate, yo había dejado el trabajo. ¿Y sabes qué? Me ofrecieron uno mejor, es decir, que obró para bien. Yo digo eso porque yo, en mi trabajo, yo trabajo en un banco y me ofrecieron otro trabajo en la Con Edison, pero yo iba a trabajar más horas en Con Edison y iba a ganar menos. Pero yo miraba los beneficios, yo miraba todo y que en el banco, y yo después de 35 años que trabajé en ese lugar, digo, wow, eso sí obró para bien, gloria a Dios. Pero ha habido episodios en mi vida que han sido llenos de lágrimas, llenos de tristezas. Y Dios me dice a mí, eso también va a obrar para bien. Así que, hermano, eso es para nosotros. ¿Sabes? Esos episodios, hermano, en la vida, el hijo rebelde, un divorcio, una enfermedad, lo otro, todo obrará para bien. Lo primero es que tenemos que entender, cuando se habla de la soberanía de Dios y que todo obra para bien, es hablar de lo que la Biblia llama los atributos de Dios. Atributos. Los atributos de Dios son cómo Dios se revela, las características de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1 vemos un atributo, Dios es creador, creó. En Génesis 2, 3 vemos que Dios restaura, Dios es misericordioso, Dios busca a Adán.
Entonces, a través de la Biblia, usted ve que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es longánime, que Dios se aira, y todos esos, los atributos de Dios, por cuanto Dios es un Dios que no cambia y está completamente balanceado en cada uno de sus atributos. La Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene justicia, la Biblia dice que Dios es justo. ¿Me está entendido, hermano? Entonces, cuando hablamos de que todas las cosas obran para bien, lo primero que tenemos que ver es, ¿verdad?, que el poder de Dios, aquí en Colosenses capítulo 1, quisiera buscarlo por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 11, es que el poder de Dios obra para bien. En otras palabras, que el poder de Dios está a favor nuestro. Les voy a dar un ejemplo, antes que Margarita lea ese versículo. El apóstol Pablo tenía una gran prueba, una gran aflicción. Él le llama una espina en su carne. Y el que hace el apóstol Pablo, él va en oración, no una vez, no dos veces, él va delante de Dios, se para y le habla a Dios, ¿verdad? Si fuésemos de esos cristianos que hay por ahí, como dice el dominicano, a 3 por chele, decrétalo a Dios, pídele, demándale, por favor, Dios es soberano, tú eres una mosquita delante de Él, tiembla delante de Dios. A Dios no se le viene con que Dios tiene, no. Él va a orar a Dios y él le suplica a Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dice? No te lo voy a quitar esa prueba. No. Si vas a estas iglesias que se llenan de los brasileros, tú vas a parar de sufrir secretamente. Algo va a parar de sufrir. Solamente tiene que venir a una ofrenda de tanto, colectamos tanto y de alguna manera, milagrosamente, no. 3 palabras. Bástate mi gracia. Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Bástate mi gracia. Si no recibes y te olvidas todo mucho, échale mano a esto. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad, entonces Pablo dice, bueno, bendito sea Dios ahora, que siga esta aflicción, para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y mire cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo después de esto, cuántas pruebas, cuántas vicisitudes. Yo digo, después de Job, uno de los que más sufrieron fue el apóstol Pablo. Vamos a leer ese versículo y explorar un poquito de ello. Sí. Colosenses 1:11. 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con toda paciencia. Como decía en la debilidad, ¿verdad? Bástate mi gracia, le decía el Señor a Pablo. Pablo, ¿cuántas veces fue y le suplicó al Señor? 3 veces. Y en las 3 veces el Señor le dijo, sí, ya vas a parar de sufrir. Yo te voy a hacer. ¿Y quién era Pablo, verdad? Pablo tenía unas experiencias con el Señor tremendas. Pablo fue al cielo y él no encontró palabra. Porque si él le hubiese quitado a lo mejor el aguijón, él hubiese tenido palabra y hubiese dicho que le pusieron alfombra a él y quién sabe Dios qué, ¿verdad? Hubiese hecho Pablo si no hubiese tenido ese aguijón. Pero ese aguijón, ¿cómo lo mantenía él? El poder de Dios, ¿verdad? Estaba demostrando en la debilidad de Pablo, quitándole todo orgullo, porque el Señor ahí estaba tratando el orgullo de Pablo, ¿verdad? Con ese aguijón. Por eso es que no le quitaba, porque él tenía que ver la gloria de Dios, tenía que ser vista en su vida. Aquí en dos escrituras, bajo la categoría de que también la sabiduría de Dios obra para bien, su sabiduría,
Dios es sabio. Entonces, Escritura, Isaías 9, versículo 6, que habla que es Dios consejero. O sea, que habla de 7 cosas que Dios es. Y llamará su nombre Manuel, ¿verdad? Príncipe de paz. Y son 7. Y luego dice consejero, paracleto, paraclesis, que significa uno que viene al lado de uno para ayudarle. ¿Recuerda ese corito? Eres el paracleto que a tu lado va. ¿Recuerda ese corito? Eres el paracleto que va a tu lado. El paracleto divino, el consolador, el que te ayuda. Entonces, la sabiduría de ese consejero siempre está con nosotros. ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría? Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Pero yo quiero leerte este Salmo 32. Esto a mí me fascina esto, y los padres les va a fascinar la manera que dice aquí. Salmo 32, versículo 8, Salmo de David, dice, te haré entender. Bueno, no entendemos, estamos pasando por una situación adversa. Hay un conflicto en el hogar, un conflicto matrimonial, un conflicto conyugal, un conflicto con los hijos, un conflicto en el trabajo, un conflicto donde estamos en nuestra vida. Nosotros no entendemos. Entonces, él dice, te haré entender. Y segundo, y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuántos aquí pueden testificar que han orado a Dios, que a veces nos hemos encontrado en una encrucijada, nos hemos encontrado entre la espada y la pared, y hemos creído que no hay salida? De ninguna manera hay salida, no hay salida, ¿verdad? Hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Te presto mi violín y te toco aquí para que nos acompañemos en nuestro sentido. Yo te digo los pruebas mías, lo que yo he pasado en mi vida. Usted no lo quiere oír para escribir un libro. Podría escribir un libro de las pruebas, las lágrimas, los sufrimientos de la vida, las injusticias. No, ¿para qué? No. Te haré entender el camino que vas a seguir. Te haré entender, porque tú no entiendes. ¿Qué dice Santiago? Que si alguno carece de sabiduría en esa situación, que uno le pida a Dios, ¿no? Que le pida a Dios creyendo, recibo sabiduría. Señor, voy a dar este paso creyendo que tú me estás guiando en tu nombre. Voy a dar este paso. Pero mira lo que dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos recuerdan los muchachitos, verdad? Al principio lo cogíamos la mano para cruzar la calle, constantemente. ¿Qué usted hacía? Usted fijaba los ojos, usted guiaba a su hijo con los ojos. Usted se paraba por la ventana de la casa, miraba a la derecha, miraba a la izquierda. Ya, mami, ya. Sí. Con los ojos usted estaba guiando al niño. Qué imagen tan hermosa. Que Dios fija sus ojos sobre nosotros y que Él nos guía. Como dice el Consolador, no te dejaré huérfano, enviaré otro Consolador, el cual te guiará a toda verdad. Aquí en Romanos capítulo 2, versículo, la bondad de Dios, mejor vamos al Salmo 103, versículo 4. Vamos a dejar ese porque son muchos. Queremos hablar ahora un poquito sobre la bondad de Dios obra para bien. Primeramente, el poder de Dios obra para bien. La sabiduría de Dios obra para bien. La bondad de Dios obra para bien. Solamente el Salmo 103, versículo 4. Y vamos a hablar un poquito de eso. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es el que rescata? El que rescata. Entonces caímos en el hoyo, entonces. Dios deja que uno caiga en el hoyo. ¿No han leído Isaías? Cuando pases por las aguas, no dice si pasa, no. Cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, no dice si pasa. ¿Cuándo? Es decir, que espérate, que va a venir su momento. Lee otra vez Salmo 103, versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Y qué tal esta parte de las oraciones de los santos? Las oraciones
de los santos en Hebreos 10:24. Es uno de los atributos de mi esposa Margarita, de la oración. Siente usted la nota que yo, y yo quisiera que ella exponga un poquito ese texto, 10:24, de Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El 24, un poquito. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Viene siendo la comunión, estimularnos la buena sobre la comunión entre los hermanos, la oración entre los hermanos, ¿verdad? Y habla también de congregarnos ahí. Es decir, que ahí hemos expuesto, ¿verdad? 6 cosas. El poder de Dios nos ayuda para bien. La sabiduría de Dios obra para bien. La bondad de Dios obra para bien. Las promesas de Dios obra para bien. La misericordia de Dios obra para bien. La comunión de Dios obra para bien. Ahora viene algo que a nadie le va a gustar. Cuando las cosas malas. Porque el evangelio hay que predicar el evangelio completo. Un predicador se quedaba ahí para que la gente brinque y salte, ¿verdad? Ya ustedes me conocen. Hay que buscar el balance y hay que decir las cosas como son. Ahora viene la parte cuando las peores cosas obran para bien. Yo quisiera, creo que es más apropiado que una mujer relate. ¿Qué tal de Ruth la Moabita? ¿Cómo obró para bien? En cápsula, ¿verdad? Bueno, algunos conocen, ya conocemos algunas la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth dejó su pueblo y se fue a Moab. Y ahí ella que perdió. Perdió primero a su esposo, ¿verdad? Qué aflicción. Viuda, se quedó viuda. Y después, ¿qué perdió? A sus hijos. Imagínense el sufrimiento de Noemí. ¿Cómo estaba Noemí? Noemí estaba devastada. Tanto así que dijo Noemí, ya no me llamaré Noemí, sino ¿cómo se cambió el nombre? Mara. ¿Y qué significaba? Amargura. Nosotros a veces en el sufrimiento estamos a veces amargadas. Por eso cogemos las cosas que nos ayudan para bien, como todo lo que leímos anteriormente, para que nuestro corazón en esa amargura no se haga raíz de amargura. Porque dice su palabra, de toda cosa guardar ¿qué? El corazón, porque de él emana la vida. Entonces Noemí estaba amargada. Noemí no sé, ni por la mente tenía que ella estaba ya en el propósito de Dios. Que tenía que ir a coger una gentil de Moab y traerla para su tierra, ¿verdad? Miren lo que es su amargura. Tenía propósito. Cuando ella estaba pasando no lo veía. Nosotros que sabemos la historia, ya leemos toda la historia completa, ya sabemos. Pero tenía un gran propósito. Mire que ella iba a estar en el linaje de nuestro Salvador. Ella en ese momento de su amargura, dijo, no, ya no me voy a llamar Noemí, me voy a llamar amargura. Porque el Señor me había afligido, pero esa aflicción tenía un propósito de ir y traer una gentil para su pueblo, el cual esa gentil era Ruth. Y Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Mi pueblo. ¿Y quién fue? Ruth después, avanzamos, fue la esposa de Boaz, y de ahí salió el linaje, del linaje santo, del linaje de David,
Y de ahí nació nuestro Salvador. Mira el propósito, no lo vemos, pero en ese entonces cuando nosotros pasamos, no estamos viendo el propósito de Dios. Pero Él es firme, Él es poderoso. En el versículo 20, uno dice, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, que significa placentera. Hola, ¿cómo usted está? ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Placentera, mucho gusto. Y le dice, no me llamen Placentera, llámenme Mara, amarga. ¿Y por qué? Bueno, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? El Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué significa eso? Aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Todo aparentemente en esta historia aparece algo amargo, aparece algo como una noche donde no hay esperanza de que se vean las estrellas y mucho menos salga el sol. Un callejón sin salida. Pero ya Dios tenía todo planificado. Uno lee el nombre, en la genealogía del Señor aparece el nombre de ella. Aparece el nombre de ella. Y se va la otra se va la otra y se queda Ruth, la moabita. Luego llega a los campos de Buz. Pasan diferentes cosas que acontecen ahí. ¿Quién la va a redimir? No, yo no puedo redimirla. Ok, dame el zapato, hacemos el contrato. Pero bueno, a propósito, cuando toma el campo del difunto, resulta ser que tiene que también tomar a Ruth la moabita. Y luego viene este hombre, era mayor que ella, acaudalado, porque tenía finca y empleados. Y miren, hermano, lo que Dios hizo. Entonces, eso obra para bien. Ahora, mire esto acá. Algo malo obró para bien en la vida de Ruth. ¿Qué tal de José? Mi pastor decía, siempre me acuerdo de decir, es la historia de José, hay que leerla con un pañuelo al lado. Eso es cierto. No importa cuántas veces, es cierto, cuántas veces uno lee la historia de José, las vicisitudes, todo lo que aconteció a los 17 años. Aquí viene el soñador, la burla. Luego cuando se le olvidó, luego el asunto del copero y el panadero, en la cárcel. Luego la mujer de Potifar se enamoró de él y quería seducirlo en el mismo lugar. Todas las cosas. Y finalmente, ya luego, al final, ¿verdad? En Génesis, yo quisiera leer ese versículo. Al final, Génesis 50. Miren lo que él dice. Cuando dice, Génesis 50, versículo 20, vosotros, a sus hermanos, vosotros pensáis mal contra mí. Mire, ellos lo hicieron por maldad, lo vendieron como esclavo, lo odiaron. Aquí viene el soñador, cuando le contó el sueño de que había 2 estrellas y que había 12 manojos doblados, que tú vas a reinar sobre nosotros, exactamente. Años después se cumple. Miren, hermanos, y todo, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, pintando en el canvas. ¿Saben lo que es el canvas? El artista cuando pone los pincelazos que da en el canvas. Dios estaba pintando la parte oscura, no nube oscura, ¿verdad? Pero también había el sol en el firmamento que había de salir. Él no sabía. Y dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien. Todas las cosas ayudan para bien. Mira, hermano. ¿Y qué del mal? ¿Qué del mal? El mal. Número uno, Dios no es el autor del mal. El mal no se origina en Dios. Pero a los que aman a Dios, aún lo malo, las cosas malas, Dios tiene una manera de entretejer esos eventos de tantas lágrimas, de sufrimiento, y Él lo comienza a entretejer y redundará en esta vida, o quizás no en esta vida, para gloria de su nombre. Eso es lo que dice aquí. Dice, para hacer lo que vemos hoy. No te ve, mire eso, esa palabrita es clave, para hacer lo que vemos hoy.
salvó al mundo los 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Recuerda el almacén que hizo José. Y luego dice, hoy para mantener vida en mucho pueblo. ¿Okay? Vamos a llegar ahora hasta ahí y vamos a tomar un receso y luego vamos a continuar con esta otra parte. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta primera parte, esta segunda parte de lo que estamos compartiendo. Señor amado, que tu nombre sea muy glorificado en la vida de cada uno de nosotros y que todo, Padre, obre para bien para aquellos que te aman. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando ella decía que yo la llamo, que venga aquí el pastor, cuando el pastor estaba hablando en 2 de Corintios, que dice que consolar y que tuvo una experiencia, yo esa experiencia, cuando él estaba diciendo, yo esa experiencia la tengo siempre cuando hablo con Maritza. Yo la llamo para consolarla, pero al escuchar todo lo que ella me tiene que hablar, ella me consuela y ella me da aliento. Yo digo, gloria a Dios, Señor. Maritza ahora ha entendido que fue el propósito de Dios. Ella me estaba platicando que ella ahora más se ha acercado al Señor. Lo que estábamos diciendo, hasta las cosas malas que nosotros a nuestro parecer la vemos mala, obran para bien. Porque en los sufrimientos somos donde que más nos acercamos, ¿verdad? Donde que más juntitos estamos. Y a veces también, ahí es donde que también nos muestran quién están, porque a veces nosotros nos sentimos solos, ¿verdad? No amados, pero ahí el Señor nos enseña quién nos ama, quién está con nosotros, ¿verdad? Sigámosle dando la gloria a Dios. Amén. Impactante, hermanos, ¿verdad? Más que una ilustración, esto es evidencia. Le pone carne, tejidos y nervios a lo que nosotros hemos estado compartiendo. Que no es algo teórico. De una u otra manera nosotros padecemos. Y eso es parte de lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Y fíjense, ella nos consuela a nosotros. Como decíamos, nos consuela, nos da ánimo, nos da esperanza, nos estimula, nos conforta al ver a nuestra hermana que tanto queremos y yo verla crecer en el Señor para mí es lo más grande. Amén. Vamos a orar para continuar. Padre, quisiera tomar este minuto, Señor, para darte las gracias por nuestra querida hermana, tu obra poderosa en su vida, en la de su familia. El testimonio vivo de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Al llegar a esta parte final, Padre, de esta conferencia, Padre, que tú seas con nosotros para ayudarnos a poder comunicar estas otras partes. En el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en esta parte de que las peores cosas obran para bien, ¿verdad? Eso puede ser interpretado como algo malo, algo adverso. Pero en la vida de ella ya se ha estado manifestando lo que dice el texto. Las cosas obran para bien, ¿verdad? Mientras ella hablaba, yo vivía cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer. Me llevaron al trabajo y yo lo que hice, yo quería desplomarme, el sufrimiento y la tristeza que yo sentí. Y ella padeció mucho físicamente, ¿verdad? Hasta que el Señor, pues, ella sobrevivió en realidad, murió de otra cosa. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Decíamos que la parte que tomó Margarita de Ruth la Moabita, cómo todo obró para bien, la vida de José obró para bien. Y también, ¿qué tal de la vida de Job? Cuando se menciona Job, automáticamente Job en la Biblia es signo de... Yo escribí el otro día en mi página este pensamiento. El Job del capítulo 1 no es el Job del capítulo 42. ¿Usted entiende eso, verdad?
¿Cómo él comenzó? Había en la tierra de un hombre llamado Job. Un hombre, podríamos decir, en los estándares de ahora multimillonario. Tenía las mejores hijas, los hijos, hacienda, todo. Y de repente viene el ataque, el zarandeo de Satanás. El zarandeo de Satanás, el cual vamos a hablar un poco. Y el diablo quiere retar a Dios, pero decir que Job sirve a Dios por interés. Job sirve a Dios porque tú lo tienes rodeado, tú eres un hombre muy bendecido, y que la razón por la cual él te sirve es porque simplemente tú lo has bendecido. Y el diablo dice, pero permíteme tocarle a ver si no te maldice en tu cara. Y Dios, mire esto, hermano. Dios le da permiso a Satanás para la prueba, la gran prueba que tuvo el patriarca Job. Pero ¿qué dice al final? ¿Cómo termina todo? En el capítulo 42, versículo 10. Por favor. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Un versículo que está en el libro de Santiago, para mí es la llave para entender el episodio de Job. Yo he leído este libro, igual que ustedes, muchas veces. Pero una de las cosas que más me llama la atención es, usted nota, habla Job, lamenta el día de su nacimiento, ¿verdad? El diablo lo zarandea, mueren sus hijos. Y el colmo, que la ayuda idónea se convierte en una ayuda demonia. Porque ¿qué fue lo que le dijo la mujer de Job? Aún mantiene tu integridad, maldice, oiga esto, maldice a tu Dios y muérete. Cuando ella era la primera dama de por allá, porque Job vivió en los tiempos de Abraham, era la primera dama, la señora Job, no sé cómo lo decían. Ella era la muy distinguida, una autócrata, una mujer de distinción. Ella se sentía muy orgullosa al lado de Job. Este es mi marido, mira. Pero ahora que vino la prueba, se le olvidó el voto matrimonial. Sea que mejore o perezca tu vida, recuerda los votos. Sea que esté todo bien, no, quiere maldecir. Y luego pierde todo, hasta que luego viene y se queda básicamente muerto. Pero me llama mucho la atención dónde estaba Dios cuando Dios le habló a Job. ¿Sabe de dónde Dios le habló a Job? Desde un torbellino. Capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo soy el Dios soberano. Desde un torbellino, ¿me está entendiendo? Desde un torbellino, eso es simbólico de la prueba, la situación que está pasando Job, que así son en nuestra vida. Un torbellino que no hay lugar de salida. Y le hace muchas preguntas. Nada más le voy a leer una. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿En el país dominicano? Chúpate esa hasta que te pelo la otra. Y ahí usted sigue las preguntas. Todas las preguntas, preguntando, mostrando su sabiduría. Y le dice: mira, dime cuántos son los meses de la cabra montés. Yo conozco los animales soberanos, sabe cuántos meses, todo, su soberanía. Y luego, al final, nosotros vemos cómo Dios a él lo restaura completamente. Ahora, decíamos ahora entonces, estamos en esta parte, ¿verdad? El zarandeo de Pedro en el capítulo 21, no lo vamos a leer. ¿Por qué Dios permitió el zarandeo de Pedro?
¿verdad? ¿Qué clase de persona fue Pedro? Mi característica de Pedro es la siguiente. Habla primero y piensa después. Es uno que siempre, como decimos nosotros, ¿qué tal de Pedro? ¿Por qué vino el zarandeo de Pedro? ¿Qué tal de la prepotencia de Pedro? Sí, el Señor permitió, ¿verdad? Porque dijo, ¿qué le dijo? Que Satanás fue y lo cogió así, no. Le fue y le pidió permiso, así como a Job, ¿verdad? Sabemos que los que amamos a Dios, el enemigo no tiene arte ni parte en su vida. Como decíamos, nosotros no tenemos que estar diciendo todo, es el diablo, no. Usted es nacido de nuevo, si acaso es nacido de nuevo. Estamos hablando de los que amamos a Dios. No estamos diciendo de los que quieren jugar, ¿verdad? Estamos hablando de gente verdaderamente nacidas de nuevo. De esas estamos hablando. Aunque Pedro era así, el diablo dice que le pidió para zarandearlo, como al trigo. ¿Pero qué hizo el Señor? No me lo vas a tocar, Él es mi ungido. Le dijo. ¿Qué dijo Él? Yo he orado ¿para qué? Para que tu fe no mengue. Para eso también es, para fortalecernos en la fe. Porque imagínense como le estaba diciendo, oh sí, Job te sirve porque mira cómo tiene. Cuando toda la nevera está llena, ¿verdad? Estamos cantando y todo. Cuando tenemos la chequera y sacamos todo. Cuando tenemos nuestros hijos bien graduados, ¿verdad? ¡Oh, qué orgullo! El orgullo se nos eleva. Mira, este es mi hijo. Lo digo. Entonces, cuando tenemos un esposo, pero que es un siervo, todo va bien. Nosotros estamos, pero, ¿verdad? Al tan amado Pedro, el enemigo le pidió y el Señor le permitió que lo zarandeara para que la fe de él fuera fortalecida, no en su fuerza, no en lo que Pedro podía hacer, no en lo que Pedro decía, porque del dicho al trecho hay mucho, ¿verdad? Hay mucho del dicho al hecho. Era para que Pedro supiera, reflejara ese amor que le tenía al Señor. Como dice el Señor no solamente quiere que nosotros lo amemos de labios, sino de corazón. Oh sí, hermana, yo amo al Señor. No. Yo lo amo porque Él es Dios, aunque no hayan esas cabritas en el corral, aunque no haya nada, aunque no tenga nadie. Lo amo a Dios. Y así le pasó a Pedro, ¿verdad? Su fe fue probada, fue fortalecida, ¿verdad? Por eso vemos las bellas cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, como él habla mucho de los sufrimientos, porque él lo había experimentado. ¿Qué significa esta parte? ¿Qué significa los que aman a Dios? ¿De qué manera quiere Dios que amemos entonces? O sea, cuando se habla de los que aman a Dios, piensa en esa palabra, agape. Simón, hijo de Jonás, agape, ¿me amas? Y le hizo la pregunta 3 veces porque 3 veces le había negado. ¿Te recuerda, no? Y él luego dice, Señor, pero la palabra que él usa en Juan 21 es, yo le mencioné a ustedes, es como un termómetro, me amas más que esto, más. La palabra más indica intensidad, es como un termómetro. Dios conoce la intensidad de mi amor por Él, y el suyo también. De una manera, Él sabe, un termómetro, cómo que le ama. Y yo no creo que Dios quiere que nosotros le amemos de una manera mediocre, de una manera tibia. La reprensión más grande fue a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Evangeliza, check, ora, check, la lista, oh, magnífico. Pero, tengo que contarte una sola cosa. ¿Cuál es?
Que no da diezmo, que no ofrenda. No. Que ha dejado el primer amor. Hermano, la lección que los creyentes, espero que la aprendamos eso más temprano que tarde. Lo más grande que Dios quiere que uno le ame, hermano. Él no le impresiona absolutamente nada. Él no le impresiona cuántos sermones yo he predicado, el que voy a predicar. Él no le impresiona que yo conozca un poquito la Biblia y que yo pueda aconsejar. Eso es lo que quiere saber si yo le amo. Y al grado que yo le amo. Entonces, en lo que tiene que ver con qué clase de amor es que Dios espera, tiene que ser un amor sincero. En Efesios 6, 24, ¿verdad? En Oseas 10, 2, tú aligerando el camino, porque ya tenemos otras cosas que hacer. No puede haber un corazón dividido. Tu corazón está dividido, Israel, un corazón dividido. Un corazón que se va para otros lugares. Y en Efesios 6:24 habla de un amor sincero. Uno de los libros, yo estoy escribiendo algo y comencé anoche. A mí me gusta mucho el libro de Cantar de los Cantares, ese libro. Y yo estoy haciendo un estudio sobre Cantar de los Cantares. Y ahí yo veo dos cosas. Es una poesía al amor conyugal. Pero eso es solamente una sombra del verdadero amor, el amor entre Cristo y la iglesia. Y hay un versículo, vamos a buscarlo, me gustaría que lo lea, en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 5. 8:5. Miren lo que dice sobre el amor. Esta partecita. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Las muchas aguas no apagarán el amor. El amor siempre está. El amor siempre está. Mírenlo desde el punto de vista conyugal. Usted se encuentra con una persona y la persona dice, bueno, ella no está con su esposo porque ella ya no la ama. O él se fue de la casa porque ya no se aman. Cuando viene alguien a mí con eso, ese cuento yo no se lo como a nadie. A nadie se lo como. Y la razón es porque dice la palabra. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Cómo es que esa persona que anteriormente no amaba a esa persona, ahora llegó a amarla? Bueno, aprendió a amarla. Entonces, si aprendió a amarla cuando el primer encuentro, la etapa de enamoramiento, significa que puede otra vez volver a amar a esa misma persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, aparte de eso, en Tito 2:3, 2:4 dice que las ancianas le enseñen a las mujeres casadas jóvenes. Mire, dice lo que dice. ¿Cómo amar a su marido? Así que no me veas con cuento de que tú no. Dice que le enseñen. Eso desbarata toda esta teoría y todo lo que se escribe. Aquí dice que se puede aprender a amar. Que se puede, que le enseñen. ¿Por qué? Porque las mujeres que son veteranas en el hogar, saben cómo administrar la casa, saben lo que es el marido, que los nietos y demás. Entonces, de la misma manera, ahora, en torno a nosotros, debemos aprender a amar a ese Dios que es soberano y amarle verdaderamente y amarle con intensidad. ¿Y qué de Isaac? Ve, toma tu hijo. Esta palabra fue el cuchillo, a quien amas, y vete y ofrécelo en uno de los montes y yo te mostraré. Isaac, el sacrificio de Isaac. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, eso tiene muchas ramificaciones. Cuando hablamos que Dios es soberano
que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, en cualquier parte. Los 7 billones de habitantes del planeta, Él lo tiene en sus manos. Con 3 dedos, digo Isaías, no sé si es 5, con 3 dedos junto al polvo. Dice dedos. Dios no tiene dedos porque es espíritu, pero usa ese término. Usa dedos para que entendamos que sabemos que con el dedo se coge. Dice que con 3 dedos junto al polvo de la tierra. Entonces, llegando a esto último, yo quisiera, ¿qué podríamos decir del apóstol, el apóstol Pablo? ¿Cómo podíamos nosotros entrelazar todo lo que hemos dicho, llegando a la recta final, y tomar la vida de Pablo, los episodios de la vida de Pablo, y son muchos, escribió 13 epístolas, yo digo 14 con hebreo, era un hombre sumamente educado, y todo lo que él padeció, ¿cómo nosotros podemos sintetizarlo con relación al sufrimiento y la soberanía de Dios? Bueno, vemos aquí que el apóstol Pablo, aquí en Romanos 28, dice, y sabemos, o sea que tenemos un conocimiento, que los que amamos a Dios, ¿verdad? Como estaba diciendo, amarle con un amor ferviente, un amor total, a esos, no a los que están porque usted no le puede decir a un converso esa palabra, porque el que mal anda, ¿verdad? El que siembra mal, ¿qué? Segará, ¿verdad? Segará. Pero a los hijos de Dios nos ayudan para bien. Entonces aquí, al apóstol Pablo, Dios lo usaba, ¿verdad? Nosotros no hubiésemos podido saborear así esas epístolas que el apóstol Pablo escribió. Él tenía, como dije antes, él tenía su aguijón y él clamó. Y nos enseña aquí que muchas veces el Señor, por lo que nosotros pedimos, el Señor no nos contesta. Porque a lo mejor el Señor, acuérdense como estaba diciendo la hermana, el Señor sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Usted a lo mejor está pidiéndole algo y el Señor no se lo da. Usted dígale gracias, como le decía la hermana, gracias, porque a lo mejor eso no le conviene. El alfarero divino sabe lo que nos conviene. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Él sabe que es bueno para nosotros. Él sabía, a un conocedor de la palabra, a un hebreo, romano por ciudadanía que era, ¿verdad? Pablo. ¿Con quiénes Pablo se trataba? No se trataba con cualquiera, con los del Sanedrín, ¿verdad? Si que no hubiese tenido ahí ese sufrimiento de su aguijón, que lo venía y lo aguijonaba, no se podía, no hubiésemos podido ver esa gloria que Pablo estaba viendo, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo estaba escribiendo todo lo que el Señor le revelaba. Y dice, miren, a los que aman a Dios todas, dicen las buenas, es todas, todititititas. Si usted ahorita pasa y se cae, a lo mejor el Señor por esos minutos la detuvo. A lo mejor usted no iba a pasar por la calle y no iba a ver un carro. Den gracias a Dios. A lo mejor usted, como estaba diciendo al principio, la botaron de un trabajo. De gracias a Dios, el Señor tiene otro mejor. ¿Verdad? Si su hijo hizo algo, se enfermó, de gracias a Dios que a lo mejor ahí usted ve la gloria de Dios. Sus oraciones a lo mejor fueron contestadas. Porque nadie hay quien busque a Dios. Nadie. Ojalá. A veces nosotros hemos venido, ¿verdad? Cuando estamos más en el dolor, estamos más cerquitas del Señor. ¿Sí ven cómo nos ayudan para bien? Dice, nos ayudan, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A los que? Conforme a su propósito. Así que si que a usted le está pasando algo, usted está sufriendo, hay propósitos. Si usted es de las que aman a Dios, hay propósitos que usted no lo está entendiendo.
Usted va a estar diciendo, pero ¿por qué el Señor está cogiendo esto malo que me está pasando? No es el diablo, es Dios. Le está pasando porque dice, al pueblo de Israel le metió en el desierto para limpiar, para sacar lo que tenía en el corazón. Porque nosotros tenemos cositas todavía ahí, que el Señor tiene que ir limpiando, ¿verdad? Para eso. Y mire lo que el apóstol Pablo fue hecho conforme a quién, al propósito del Señor. Yo veo eso lo grande, que ese aguijón lo ayudó a mantenerse, mire, bajito. Porque como era un Pablo, el orgullo, y el orgullo es una cosa destructiva, es una cosa horrible, es una cosa pero tremendo. Y a veces uno dice, oh no, yo no soy orgullosa. Pues ahí ya, caput, ahí mostré mi orgullo. ahí mostré mi orgullo. Así que démosle gracias a Dios, porque todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Dice ahí en ese mismo capítulo, llegando a esto último, en ese capítulo, llegando a la conclusión, dice que lo que Dios está haciendo algo en la vida de nosotros, mucho más grande que nosotros nos podamos imaginar. Y es que Él tiene un hijo, el cual es su hijo unigénito. Y Él tiene tanto deleite en ese hijo, que Él ha determinado tener millones de hijos conforme a la imagen de ese hijo. ¿Usted cree que eso es poca cosa? En otras palabras, su hijo amado, Él es dechado, Él es diríamos, el plan. Y dice, porque a los que conoció, también los predestinó. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo va para bien, porque Él tiene un plan, y es que así como ese Hijo tuvo deleite en Él, tuvo contentamiento en Él, Él ha determinado, desde antes de la fundación del mundo, llamar, predestinar, preservar y glorificarnos para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted cree que eso es poca cosa, hermano? Conforme a la imagen de su Hijo. Y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siempre se va a destacar. Y luego dice aquí, a lo que predestinó a esto también justificó. Y a lo que justificó a esto también. No, eso yo le llamo la escalera de la gracia. Yo creo que son 6, 7 pasos ahí que hay. Y cada uno una cosa lleva con la otra. Entonces luego dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que aman a Dios, a los escogidos? Dios es el que justifica. Pregunta, ¿y quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra del Padre, nuestro intercesor, sumo sacerdote, el que también intercede por nosotros. Alguien te acusa, tiene un abogado. Dice aquí, ¿quién nos separará? Aquí esa palabra, amor. Los que aman a Dios, no pierda de vista, los que aman a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No simplemente que estemos junto a Dios, que algo melancólico es el amor. Aquí la palabra clave es el amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene. Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por caso de somos todo el tiempo contados como ovejas al matadero.
Antes, en todas estas cosas. ¿Qué era que decía el texto? Todas las cosas. Pero algunos se quieren quedar solamente. Me predestinó, te justificó, gloria a Dios, y ahí se queda. Y esta parte, papá, léeme la lista completa. La Biblia, tú no me des una parte, no me tuerza la Biblia como el diablo. Dame un exégesis correcto. Yo leo la Biblia y yo estudio. Así que tiene problema conmigo porque yo te voy a retar ahí mismo. Y le paramos el coche. Y la otra parte, hermano. Victoria, todo de gozo. No, léeme la Biblia completa. Por eso la estamos estudiando aquí completa. Ya vamos por el libro de Lucas mañana. Aquí dice, llegando a lo último. Todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el amor de Cristo nos construye, nos mueve, nos impera. Y dice, por lo cual estoy seguro. Lo más horrendo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. En otras palabras, en esta lista no se queda nada. No hay absolutamente nada que no entre en esta lista. Lo más horrendo, ahí está en la lista. Dice aquí, no podrá separar, otra vez, ya creo que son 4 veces, del amor de Dios. ¿Y dónde está? Que es el cofre del amor de Dios. Escrito, ese es el cofre. Que es en Cristo Jesús. Señor, ya sea glorificado. Quisiéramos concluir cantando alabanza, hermana Marta, y yo que se la confiado, y la hermana canta la alabanza de la última de cantar.